bendiciones de la salvación son recibidas en Cristo. Un famoso filósofo, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado de él, su nombre Immanuel Kant, en su libro Crítica de la razón pura, dijo esto: el orden espléndido y la belleza y la providencia que se revelan en todas partes en la naturaleza nos llevan naturalmente a la fe en un sabio y gran autor del mundo. Ha habido gran debate a lo largo de la historia por presentar argumentos a favor de la existencia de Dios. Y algunos podrían pensar que la fe y la razón están peleadas, que la fe y la ciencia son opuestas. Lo que está diciendo este filósofo es: solamente basta con ver el mundo, con ver el orden, la belleza. Algunos filósofos también han debatido, en primer lugar, ¿cuál es el estándar de la belleza? ¿Cuál es? ¿Es subjetiva? Lo que para nosotros puede ser algo hermoso, para otros no. Muchos podríamos coincidir en que una puesta del sol, un paisaje, pues es hermoso, pero algunos podrían decir, ¿no? Otros podrían clasificar esa hermosura de acuerdo a su perspectiva, pero también tenemos que ver que hay algo implantado dentro de nosotros que es la conciencia y que también nos lleva a diferenciar lo bueno de lo malo, también lo hermoso de lo horrible, ¿verdad? Estos filósofos han llegado a meditar y pensar diciendo, bueno, la belleza realmente, si alguien la inventó, pues ¿cómo fue posible que ese sentido general de la belleza esté en toda la humanidad? No sería lógico, no sería posible. Algunos han llegado a decir que es producto de la evolución. Y producto de esa evolución, los hombres comenzaron a desarrollar lo que era la apreciación de la belleza, y eso los llevó a la supervivencia, a la reproducción incluso. Fíjense, o sea, que el que tú veas a tu esposa como la más hermosa del mundo no es producto de la bondad de Dios y del corazón, sino de células que evolucionaron para que no se extinguiera la especie. Por supuesto tenemos que decir, no, muchos de esos filósofos luchan con eso. Este no es un estándar claro, el de la belleza. ¿Por qué tenemos ese sentido de poder apreciar la belleza? Dicen, es un regalo. Es simplemente un regalo. No es útil para la supervivencia, no es útil para... Es más, hasta algunos ya han llegado a decir que es incluso inútil. No es algo de vida o muerte. Apreciar algo bello o no es algo de vida o muerte, sino que es un regalo. Todas esas apreciaciones, el orden del universo, la belleza y la providencia, nos revelan en todas partes nos revelan en todas partes que existe un sabio y gran autor del mundo que está compartiendo con nosotros su gloria. Y eso podríamos decir, es fe, es una convicción. Nos dice el versículo 1 de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Con eso en mente, comenzaremos explicando este pasaje que lleva por título, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dividimos este bosquejo en 3 puntos. El primer punto está basado en el versículo 4. Dice el primer punto, Dios da testimonio de la fe de Abel. Notemos cómo es Dios el que está dando testimonio de algo que hizo Abel. Vamos a leer el versículo 4 y dice así, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando ¿Quién fue Abel? El hermano de Caín, ¿verdad? Qué triste es cuando nos conocen por el hermano de. Oye, pero tengo un nombre, sí, pero
Eres el hermano de Caín, ¿no? O el hijo de Adán. Abel, a veces podemos decir, Abel, ¿quién será Abel? No lo sé, ¿no? Y por supuesto que no hay tanto contexto. Tenemos que desglosar el segundo hijo, después de Caín, ¿verdad? Su nombre significa soplo o respiración en connotación a algo que es frágil, efímero. También algunos han asociado su nombre a un prado, a una llanura cubierta de hierba. Y pues eso obviamente nos hace pensar en ovejas, ¿verdad? En ganado y en un pastor que está ahí con ellas. Probablemente atribuido este significado a su oficio. Sabemos por la escritura que él tuvo un oficio, que fue pastor de ovejas. Aparece muy pocas menciones en la Biblia acerca de él. En Génesis aparece 6 veces su nombre, solamente aparece 6 veces. Después aparece en Mateo una vez, en Lucas una vez y en Hebreos 2 veces. Se hace referencia a tu hermano, cuando Dios habla con Caín, otras 2 veces. El relato de Génesis, que ahorita vamos a analizar, nos habla de cómo Abel se presentó delante de Dios y también el incidente que pasó con su hermano. Pero el resto de estos versículos también resaltan lo que dice aquí el versículo 4, que vamos a volver a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor. El sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio de los sacerdotes. Cristo es mejor sumo sacerdote que Aarón. Cristo, o la palabra o la revelación de Cristo es mayor y mejor que la revelación que se nos ha dado por medio de los hombres. Ahora aquí también está haciendo una comparación, dice, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. También dice, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas. Por lo tanto, tenemos que ver que Dios da testimonio de la fe de Abel por medio de 2 elementos. Inciso A, de su ofrenda. Se da con su ofrenda. Dice el gran adorar a Dios como se nos ocurra, y ahí es donde puede estar el error. Recordemos lo que pasó con los hijos de Aarón, que quisieron ofrecer un fuego diferente al que Dios les había establecido. No tenían excusa porque se les estableció claramente los parámetros. Los patriarcas ofrecieron, y lo que tenemos que ver, que llegar a esa conclusión, tuvieron que tener alguna revelación de parte de Dios para hacer los sacrificios. Coincidieron desde Abraham y todos los patriarcas a hacer altares, a ofrecer animales, a subir a un monte, buscando invocar el nombre de Dios, y eran escuchados. No eran quemados por el fuego, no eran destruidos, no eran, Dios no les decía como a Caín, pues date cuenta que tu sacrificio no fue bueno. Pero vamos a entrar en materia. Nuestro hermano MacArthur también nos dice, Abel debió haber tenido alguna revelación de parte de Dios sobre la cual basar su fe. Esto nos lleva a ver que la fe no es una fe ciega. Fe. No quiero tomarme de las desgracias ajenas, pero por ejemplo, estás a un lado de un río que con las lluvias está creciendo y está a punto de desbordarse.
y dices, pues voy a tener fe en que el río no se desborde. ¿En dónde está tu fe? ¿O en qué está tu fe? Tenemos que decir, bueno, ok, es una necesidad, deseo que el río ya no se vaya a desbordar porque entonces va a inundar. No, que las nubes me hagan caso, pues no, no hay manera de controlarlas. Tengo que acudir a alguna revelación. El Señor dice, pídeme. Todo aquel que pide, recibirá. El que busca, encuentra. Al pedir, tenemos que esperar que Él nos responda. Si vemos que el río sigue creciendo y creciendo, pues la respuesta de Dios es, sal de ahí, refúgiate, porque este río se va a desbordar. Algunas veces cuando está nuestro equipo de fútbol, ¿verdad? Jugando y le expulsan a 3 y les van metiendo 4 goles y todavía decimos, pues hay que tener fe. ¿Pero fe en qué? ¿En los jugadores? ¿Fe en que el enemigo se lesionen todos y pierdan por default en ese momento? ¿Fe en qué? Esa es la verdadera pregunta. ¿Fe en qué? No podemos tener fe en la fe, ni fe en algo que no existe. Abel debió haber recibido una revelación sobre la cual basar su fe. Y tenemos que concluir que la fe debe estar basada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Hoy en día también está muy de moda que hagas tus famosos mantras, ¿verdad? Yo soy exitoso. Te miras al espejo y hay que poner una vista así como de pues, persona exitosa, ¿no? Soy exitoso. Soy exitoso. Soy exitoso. Y si tú lo repites, según la creencia de muchas personas es que tendrás éxito. Ahora ahí entra el engaño también de Satanás, porque casualmente a lo mejor él te da eso de sí, voy a hacer que un negocio tuyo prospere, que te llegue un contrato, una oferta, y te vas a dar cuenta y vas a caer en el engaño. Por recitar esas palabras me llegó el éxito. Entonces sí funciona. ¿En qué estás teniendo fe? ¿En tus palabras? ¿En tu energía positiva? ¿O en la invitación de Satanás? ¿Y las palabras de Dios? ¿En dónde quedan? Estás entonces ignorando por tú mismo buscar una fe ciega. Este sacrificio que hizo Abel se tuvo que hacer en fe. Eso es importantísimo. No basta con presentar sacrificios. Para muestra otra vez el caso de los sacerdotes hijos de Aarón. Oye, el chiste era poner incienso y que hubiera fuego encendido. Tenía que permanecer encendido, no se podía apagar. Sí, pero también Dios dice cómo, ¿verdad? Dios dice la manera. No es como tú quieras, no es con el fuego que tú quieras, ni con el incienso que tú quieras. Es que no me gusta ese olor, le voy a agregar unas hierbitas. No, cayeron muertos, porque es a la manera de Dios. Estaba sustentado en la palabra y la promesa de Dios. Muy bien, acompáñenme a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Génesis 4 del 1 al 5. En estos 5 versículos tendremos resumida la vida de Abel. Dice así, y el hombre, es referencia a Adán, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor, es lo que significa Caín, adquirir. Versículo 2, después dio a luz a Abel su hermano. Simple y escueto, ¿verdad? Pobres de los hijos sándwich que les llaman, los hijos segundos. Del hijo mayor, todo el cariño para él, toda la atención, toda la descripción. Del segundo, pues ya llegó el segundo. Adelante, sigamos. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda
del fruto de la tierra. ¿Quién tiene la versión Reina Valera? Que nos haga favor de leer el versículo 3. Versículo 3. Aquí en nuestra Nueva Biblia de las Américas dice, al transcurrir el tiempo. Quiero ver cómo dice en la Reina Valera esa frase. Hermana. Ajá, solo la primera frase. Ahí está. Esta frase, los traductores de la Biblia nos ayudan bastante para entender y adaptarlo también a nuestro idioma. Pero en el original está queriendo decir al final del tiempo. Quédense eso en la mente porque es interesante. Tenemos que decir, pero si el tiempo acaba de empezar, ¿cómo que al final? ¿Al final de qué? Entonces dice el versículo 3, al transcurrir el tiempo o al final del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y aquí viene el veredicto que hace Dios. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Tenemos que ver que Dios ha enseñado a Adán, a su esposa y a sus hijos la manera como Él quiere ser adorado. Algunos han llegado a pensar que cuando Dios viste a Adán y Eva, porque recuerden que ellos se pusieron hojas, ¿verdad? Y dice que ya cuando lidió con ellos y les maldijo el mundo, pero también dice, les quitó esas hojas y los vistió. ¿Con qué? Con pieles de animales. Uno puede pensar, bueno, Dios fue al closet, ¿verdad? Podemos pensar, aunque Dios puede hacer lo que sea, pero la implicación directa es a que hubo muerte. La paga del pecado es muerte. Se mata ese animal, se sacrifica ese animal, pero tal vez se rescató esa piel, esa lana, y se vistió a esos primeros hombres. Dios les debió haber enseñado ese sacrificio, cómo presentarlo y además en qué tiempo presentarlo, incluso dónde presentarlo. Después, en la revelación, Dios va diciendo que cuando hagan un altar no debían labrar el altar, debían tomar solo piedras, encimarlas y ponerlas ahí. Cuando Dios se encuentra con Moisés, incluso le dice, tus zapatos estorban la comunión, quítatelos. Dios, vemos ahí que no quiere nada hecho por las manos humanas. No necesito que labres un altar, no necesito que traigas tus sandalias. Tiene que ser tomado así de la naturaleza. Mata un animal, ponlo ahí. Eso te va a acercar a mí. Por supuesto, les enseñó que la paga del pecado de la muerte es muerte y el sacrificio, la sangre, con la cual podemos decir junto con el autor de Hebreos, sin sangre no hay remisión o perdón de pecados, ¿verdad? Dios entonces debió haberles dado revelación, lo que nos lleva a ver en este texto, aunque no está tan claramente, pero podemos entenderlo. Al final de los tiempos o del tiempo, probablemente se llegó un día en donde Dios les estableció, tal día tienen que presentarse y hay que estar a cuentas y traigan un sacrificio y tiene que haber sangre. Ahí también se puede ver muchas implicaciones. ¿Por qué el sacrificio de Caín no agradó a Dios? ¿Fue el sacrificio en sí? ¿Porque lo hizo de la cosecha? Ok. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan también en la ley, se hace el mandamiento a que se ofrende parte del producto de la tierra, cereales, granos, las primicias,
Y también había una ofrenda que se hacía específicamente con cereales, se le ponía el aceite y también se mecía y se ofrecía al Señor. O sea que en sí la ofrenda, en este caso podemos decir, la ofrenda en sí no está tan mal, aunque hay que ver los tiempos y las maneras. Siempre que Dios mandó a su pueblo a reconciliarse con él, fue por medio de sangre. Ahí entonces los vegetales y los granos y los cereales no tenían cabida. Esa era una acción de gracias. Pero para expiar el pecado, para cubrir el pecado, era necesario la sangre. Veamos versículos 4 y 5, dos frases. Versículos 4 y 5, ahí van a aparecer en su pantalla. Dice, el Señor miró con agrado a la ofrenda de Abel. ¿Me faltó algo? El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Se fijan cómo en primer lugar dice el Señor miró con agrado a Abel? Abel lo miró con agrado y por consecuencia lo que resultó al ofrecer algo fue porque él ya era agradable a Dios y lo que hizo terminó siendo agradable. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín, lo cual pone nuestra mirada en la persona. De la persona está brotando algo que no es agradable a Dios, porque la persona no está agradando a Dios y lo que haga no agrada a Dios. Dice en la Escritura que aún nuestras buenas obras, cuando no conocemos del Señor, son como trapos inmundos, son como basura. Aunque sean buenas obras, las buenas obras manchadas por el corazón humano. Porque lo que sale del corazón, dice el Señor Jesucristo, esto contamina al hombre. En perspectiva de, ustedes se preocupan más por la higiene, lavar sus manos, comer, lavar los alimentos y que no vayan a contaminarse. Dice, pero lo que los contamina es lo que brota de su corazón. Vemos aquí que lo que contaminó a Caín fue su maldad, su corazón, y lo que agradó al Señor en Abel fue su fe, su convicción en el Señor y su obediencia. Ahí es donde ya entra también la ofrenda. Él está obedeciendo al presentar una ofrenda de sangre, lo cual nos lleva a nuestro texto lema de esta predicación, Hebreos 11:6. El testimonio de Caín y Abel confirman que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios para ofrendarle algo, crea que Él existe, que tenga esa fe y esa convicción, y también que Él recompensa a los que lo buscan. Vamos a tener en mente este texto y vamos a ver cómo aplicó en la vida de Abel. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué recompensa fue esta? Lo mataron. ¿Una recompensa? Vamos a verla. Si Abel se acercó con fe, agradó a Dios, pero si Caín se acercó sin fe, entonces no agradó a Dios. Ese es el centro de este pasaje. Ahora, ¿qué significa agradar? Dijimos hace rato de la belleza, es subjetiva, ¿verdad? Si a mí me traen un regalo, yo puedo decir, gracias, pero no me gusta, ¿no? Me regalan un saco y es morado, ¿no? O rosa, así. Pues está padre, pero no me gusta el color. Es mi apreciación por la belleza, ¿no? Puede serme agradable o no, ¿verdad? Eso es subjetivo. Ahora, aquí con Dios, Él establece lo que le es agradable y lo que no. Él es la norma máxima de lo que le es agradable o no. ¿Qué significa algo que es agradable? Es algo que es aceptado. También es algo que produce una gratificación completa. También significa estar satisfecho. Y esta frase me gustó. Realizar algún trabajo que representa un buen servicio, bien hecho, que trae satisfacción. Exactamente. Cuando nosotros vamos a algún restaurante y nos agrada el servicio que nos está prestando
el mesero, el gerente, el chef, todos, podemos decir, muy bueno, muy bien, muy bien. Nos resulta agradable, nos resulta satisfactorio. La comida estuvo bien, el servicio estuvo bien, todo fue agradable, lo disfruté mucho de esto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que lo que agradó a Dios fue la fe de Abel? Lo podemos ver que en esencia y en la persona, él agradó a Dios por su fe y Caín no le fue agradable ni en su esencia, ni en su persona, y menos en su ofrenda. ¿Por qué? ¿Cómo podemos llegar también a esta conclusión? Viendo la vida de Caín. Realmente Abel ya no dice más. Ofreció y fue agradable. Se acabó. Se acabó. Después, ¿en quién se centra la escena? En Caín. Vamos a continuar versículos 5 al 7. Dice así: pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín, vemos el fruto entonces de un corazón sin fe, de un corazón sin arrepentimiento y de un corazón que no está agradando a Dios. ¿Cómo fue su reacción? Se enojó mucho. Y su semblante, esto es su rostro, se cambió. ¿Te imaginas llegar y decir, pues quiero agradar a Dios? Como sea, haya sido como haya sido, como dicen en el pueblo, ¿no? Lo que tengo aquí a la mano, pues no tengo mucho, pero lo que tengo lo doy, ¿verdad? Ahí va. Y está en la expectativa y Dios le dice, no me agradó. No me agradaste tú ni tu ofrenda. Y tu hermano sí. O tal vez estaban los dos. Y también tenemos que preguntarnos, ¿cómo supieron eso? Dios hablaba en ese momento directamente a las personas y se lo comunicó. ¿Qué le comunicó? Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante o tu rostro? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Él no agradó a Dios porque desde un principio no tenía la fe en Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. De Dios nadie se burla. En apariencia podemos mostrarle a nuestros hermanos que es nuestro deseo agradar a Dios, pero si en el corazón no está eso, para Dios no es agradable. No somos agradables nosotros, ni nuestra ofrenda. Él se enojó a tal grado que prácticamente, decimos, pues, hizo berrinche. El primer berrinche. Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Él se centró tanto en sí mismo, el decir, ¿por qué mi ofrenda y por qué yo no le soy agradable a Dios y por qué él sí? Por lo tanto, su mismo engaño, el pensar solamente en él, dijo, bueno, si lo elimino a él, entonces a Dios no le va a quedar otra más que aceptarme, porque no va a haber un punto de comparación. Entonces, lo que estuvo mal fue que él lo hizo mejor. O sea, él no se estaba dando cuenta que él no era agradable, ni su ofrenda era agradable. Él estaba viendo que su hermano se esforzó más y lo hizo de una manera más consagrada, en mayor obediencia, y dijo, como pasa en las escuelas, ¿verdad? Cuando el maestro pregunta, o más bien cuando el maestro no pregunta y resulta que un alumno dice, profesor, ¿no va a revisar la tarea? ¿Qué hacen todos los demás? ¿Qué les conviene a todos los alumnos, verdad? Que ese día él se enferme, él no venga. Lo incapacitan con alguna razón, pero no viene ese día a la escuela. Les conviene porque a la próxima ya saben, nadie hizo la tarea y si el profe no se acuerda, que él no abra la boca. Conviene en algunos casos eliminar a la gente que está haciendo lo correcto, pero eso no hace que nosotros hagamos lo correcto, ni que seamos agradables a Dios.
Él entonces se enfrentó a esta lucha. En el versículo 7 lo dice el Señor: el pecado yace a la puerta, esto es, el pecado te asedia. ¿Recuerdan la escena cuando está Lot en Sodoma y están los ángeles para destruir la ciudad y de repente tienen que cerrar la puerta porque toda la ciudad está ahí y se ve que un asedio, que están golpeando la puerta? ¡Salgan de ahí! Y no salen y no salen. Y Lot quiere medio salir a calmarlos y dice que lo estaban golpeando, y hasta que los ángeles lo vuelven a meter, cierran la puerta. Yo veo así, visualizo el pecado como ese asedio que quiere entrar, que nos quiere dominar. Ya entró, en principio, de que Adán no puso atención. ¿Cómo dijo Dios que debía ofrecerse algo? Pues voy a hacer lo que yo pueda o lo que yo quiera. Y aparte, pues hay que adorarlo de la manera que sea, o hay que cumplir. Yo ni me acordaba, pero como veo a mi hermano que va, pues yo también voy. Vemos que un corazón está perdido, sin fe, sin confianza, sin convicción, no tiene una convicción real. Lo termina haciendo, el resultado es que se enoja, tiene envidia de su hermano, sigue enojado, ahora está planeando cómo deshacerse de su hermano, pero no está planeando cómo cambiar él. El pecado está insistiendo a la puerta y Dios le dice: tú debes dominarlo. Ahí está haciendo un llamado Dios para que Él vuelva, para que Él se dé cuenta en qué falló tu ofrenda, en qué fallaste tú. Sin fe es imposible agradarme. Todo lo que no procede de fe, dice también en Romanos, ¿qué? Es pecado. Me parece que está en 1 Corintios más bien, no en Romanos. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La implicación que tenemos que ver es que Dios les debió enseñar, y ellos, el caso de Caín, se presentó en desobediencia, en falta de fe, en incredulidad, y eso desencadenó también un descontento. Por lo tanto, la ofrenda habla muy bien de Abel y muy mal de Caín. Dice aquí, esta ofrenda habla muy bien de Abel, pero aún esa sangre que él ofreció y que fue agradable a Dios, aún cuando la comparamos con Cristo, ¿cuál es mejor? Ahora la de Cristo es mucho mejor. Nos dice Hebreos 12:24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel, no de la muerte de Abel, sino de la sangre que ofreció Abel, porque tenemos el testimonio que está dando Dios, que su ofrenda y su persona le fue agradable. El autor de Hebreos resalta la calidad de la sangre de Cristo, aún por encima de un sacrificio bueno y agradable como fue el de Abel. Y esto solo en una comparativa. Ya veremos en su momento ese texto. Vemos también que Dios da testimonio de su justicia en segundo lugar. La fe y la justicia no están peleadas. La fe y la justicia van de la mano, y eso es una amplia explicación a lo largo de toda la Biblia. Vemos en el versículo 4 de nuestro texto otra vez: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que él era justo. ¿Qué es ser justo? Eso es ser santo. ¿Qué es ser justo? ¿Correcto? ¿Por ahí dijeron? ¿Lo correcto? Conforme al corazón de Dios. En la sociedad, practicar la justicia, ¿qué sería? Obedecer la ley. Obedecer la ley. Cualquiera que no obedece la ley, aunque sea en un punto, se hace transgresor, es injusto. Aquí se está dando testimonio de que él es justo. Entonces, ¿Abel no tenía pecados?
como cualquier ser humano. Pero al menos en esto su fe le era contada por justicia, como se verá revelado después muy claramente en la vida de Abraham. El autor de Hebreos nos hace también una recopilación de lo que esto implica. Por ejemplo, en versículos anteriores del capítulo 10 que estábamos viendo, mencionó a Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. El justo, ahí aparece la justicia, que es conformarse a la ley de Dios, vivirá por fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Tenemos que verlo en la revelación completa del Hijo de Dios o en las promesas de Dios, como ocurrió en el Antiguo Testamento. También vemos en el Nuevo Testamento que existe la justificación por medio de la fe, Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no estamos en guerra, no estamos en violencia, tenemos fe y eso aplaca la ira de Dios y entramos en una comunión con Él, obtenemos paz. En el caso de Abraham, él creyó y le fue contado por justicia, aunque después también se nos dice que en esa fe él actuó, no solamente le dijo Dios, Abraham, sal de tu tierra y sígueme, sí voy, sí voy, anótame, yo voy. Y no va, él fue, ¿verdad? Esas obras son consecuencias de su fe. Oye, preséntame a tu hijo en el monte. Sí, ahorita. Se puso en marcha inmediatamente, tomó a su hijo, tomó la leña, se fue y dijo, pues hay que ofrecer al hijo. No se llevó un cordero extra, por si Dios cambiaba de opinión, se llevó a su hijo. En ese sentido, en específicamente Romanos 3, habla de la comparación cuando queremos ser salvos por medio de la ley. Ningún ser humano será justificado por medio de la ley, pero por medio de la fe somos justificados. Así obra en el caso de Abel. Su ofrenda habló acerca de su fe. Él tenía fe, él creía en Dios y él obedeció a Dios. Él llevó una vida creyendo en Dios. También nuestro Señor Jesucristo habla acerca de Abel en Mateo 23:35. Dice en un reproche que le está haciendo a los fariseos porque ellos habían matado a los profetas que les habían sido enviados, y dice, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Jesús le está llamando justo a Abel. Al igual que podemos ser todos los creyentes que alcanzamos la justicia de Dios por la fe en Cristo. Por lo tanto, las palabras fe y justicia en nuestra consideración deben venir juntas. Justificados, pues, por la fe, no por las obras. El apóstol Juan confirma que estos hermanos, Caín y Abel, tenían diferencias claras. Veamos primera de Juan 3:12. Dice ahí, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La esencia de Caín era maldad, era incredulidad, era desobediencia. Los malos no se juntan con los buenos. Los malos odian a los buenos. Y los buenos aman a los malos. Si tu enemigo tiene hambre, tiene sed, dale de comer. Pero vemos la maldad se manifiesta cuando estos malos matan a los buenos. Por lo tanto, la fe expresada en una vida de obediencia y justicia da testimonio a través del tiempo y se queda como un ejemplo imborrable en la mente de los creyentes. Caín quiso callar a su hermano. La palabra para testigo, ¿saben cómo se dice en griego? Ya lo hemos dicho, hermanos.
testigo, ¿cómo se dice? Testigo ya lo dije. Testigo en griego, mártir. Mártir. Sabemos que a lo largo de la historia se ha intentado callar a los que tienen fe en Cristo. ¿Y qué es lo único que se ha conseguido? Que la fe crezca aún más, que sus testimonios hablen, aunque ellos estén muertos. Abel habla con su ofrenda y con su testimonio, aunque esté muerto. ¿Por qué? Porque es Dios el que da testimonio de que él fue agradable, vivió una vida agradable a Dios porque tenía fe. Y él alcanzó la recompensa, la vida eterna. Vemos la vida de Caín, condenación eterna, tanto en la tierra como en la eternidad, ¿verdad? Punto número 2, vayamos al versículo 5 de Hebreos 11. Ahora es la historia de otro personaje que tampoco tenemos gran evidencia acerca de él. El punto 2 dice, Dios da testimonio de la fe de Enoc. El primer punto, Dios da testimonio de la fe de Abel. Ahora Dios da testimonio de la fe de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Ya lo veremos. A ver, vamos a leer Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Haciendo cálculos, no sabemos cuándo haya nacido Abel, pero cuando empezó a tener hijos Adán, pues sus hijos crecen y se multiplican y se desarrollan hasta que pasa el tiempo y de su genealogía, pues llega Enoc aproximadamente unos 500 años después de Abel. Dice, si nos vamos al texto en Génesis, donde se menciona lo único que tenemos acerca de Enoc, Génesis 5, 21 al 24, dice así, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Si ustedes leen todo el capítulo 5, esa va a ser la dinámica. Adán vivió 130 años y engendró a fulano. Fulano engendró tantos años y engendró a fulano. Sutano engendró a tantos años y engendró a fulano, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Tuvieron hijos e hijas y murió a la edad de tantos años. Esa es la dinámica, todo el capítulo está así. Pero aquí ocurre algo inusual. Versículo 22. Enoc anduvo con Dios. En los demás dice, y Adán vivió tantos años y engendró hijos e hijas y murió. Y Enos y Cainán y Lamec y Matusalén y todos vivieron tantos años, engendraron hijos e hijas y murieron. Aquí se menciona una palabra que no aparece en todos los demás. Enoc anduvo con Dios. La traducción del hebreo al griego que se llama la Septuaginta lo traduce Enoc agradó a Dios. Versículo 23, tengamos esto en la mente y ahorita lo vamos a desglosar. El total de los días de Enoc fue 365 años. 65, engendró a su hijo primogénito y luego otros 300, suman 365 y tampoco se nos dice que murió. Versículo 24, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Algunos podrían argumentar, bueno, el hecho de que desaparezca alguien no significa que está muerto. Cuando ocurren accidentes, se tiene que notificar, van 60 muertos y 100 desaparecidos. Probablemente en accidentes tan terribles, los desaparecidos probablemente están muertos, pero no se ha confirmado, no se ha encontrado su cuerpo o algo que indique que de verdad está muerto. En los terremotos, en las inundaciones,
encontramos los cuerpos, están muertos. Y los demás que no aparecen, están desaparecidos. Algunos podrían argumentar, bueno, ese es un argumento pues todavía pues prehistórico, ¿verdad? En donde como no encontraron su cuerpo, tal vez se cayó a un barranco, se murió, pero aquí, no, es que Dios se lo llevó. Pero Dios es el que valida que fue llevado. Eso es lo que tenemos que notar. Dios está validando que Él desapareció para ir con Él a la gloria. Esta expresión anduvo con Dios, tenemos que ver que el hebreo es muy rico en ilustraciones. Por ejemplo, cuando se habla del pecado, la palabra pecado en hebreo no existe. La palabra más común para referirse al pecado es errar el blanco. Cuando alguien tira una flecha con un arco y no le das al blanco, ¿qué significa eso? O sea, no le diste, fallaste. Ese es el significado más común de la palabra pecado en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir, Caín erró al blanco. También hay otras palabras para definir pecado, como maldad, como rebelión, como insulto a Dios, ¿sí? En español podemos resumir todas esas como pecado. Es un pecado, es no conformarse a la ley de Dios, desobedecer a Dios, tener maldad para con Dios y no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Aquí esta palabra andar, dice un dicho, ¿verdad? El que anda con lobos, ¿será? ¿A qué se está refiriendo andar? O sea, hagamos el experimento. ¿Quién de aquí tiene mascotas, tiene perros? ¿Los sacan a pasear? ¿Cuánto tiempo al día pasan con su perro? ¿Ya aprendieron a ladrar? O sea, el mero hecho de caminar con un perro 1 hora, 2 horas, 10 horas, habrá gente que esté muy disciplinada en pasear a su perro tanto tiempo y pasa tanto tiempo con su perro, podemos decirle, pues entonces eso implica, o sea, solo el hecho de caminar, el dicho va más allá. El dicho habla de vivir con alguien, convivir con alguien. Por lo tanto, esta palabra andar tiene muchos significados. Significa la palabra literal caminar, pero también significa seguir, también significa buscar, significa imitar, aprender, ¿verdad? Al caminar, al relacionarnos con alguien, aprendemos. Por lo tanto, esta palabra nos comunica muchas cosas. Vamos a ver un recorrido como de unos 5 versículos que implican la palabra andar, a ver si tiene ese significado ilustrativo que buscamos. Amós 3:3. ¿Andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? La pregunta está implícita. Si no te has puesto de acuerdo con alguien, él va a querer ir a la izquierda y tú a la derecha, entonces ¿andarán juntos? Pues no. Si se ponen de acuerdo, entonces van a la misma dirección. Andarán juntos y eso puede aplicar para una gran variedad de cosas. Ponerse de acuerdo con tu esposa en cómo educar a los hijos. Ponerse de acuerdo con algún hermano en llevar a cabo una actividad o realizar una obra, una tarea. Ponerte de acuerdo. Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Si analizamos literalmente la expresión no tendría sentido. ¿Cómo vas a andar en el nombre del Señor? Se refiere más bien a vivir con la convicción de que tienes un Dios y de que vas a hacer lo que Él te dice. Miqueas 6:8, un pasaje muy claro de la voluntad de Dios. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Lucas 18:20. Entonces enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar.
Cuando Cristo reprendió a los discípulos y les dijo, no hagan caso, o más bien que la levadura de los fariseos no les contamine, ellos se quedaron pensando, es que fue por el pan que no teníamos y pues es que sí, al otra buscamos pan o a ver qué hacemos con el pan. Les estaba enseñando una figura ilustrativa. Lo que ellos creen, lo que ellos viven, los contamina. Crean ustedes lo que yo les digo. Anden en mis caminos. Por último, Deuteronomio 30:16. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Cuando se repiten estas frases tenemos que entender que es lo mismo dicho de maneras diferentes. Te ordeno amar a tu Dios es igual a andar en sus caminos, es igual a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. Levítico 26:12, andaré entre ustedes, eso lo dice Dios, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esta es una implicación gloriosa. Cuando nosotros buscamos en fe y en obediencia a Dios, Él ha prometido andar entre nosotros y en comunión con nosotros hacia el mismo lugar. Porque si no, también Él ha prometido, ustedes van a querer ir y yo voy a salir enfrente de ustedes y voy a oponerme a ustedes. Los voy a destruir. Pero en este caso Él irá con nosotros hacia el mismo lado. Pablo lo afirma o lo confirma en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Esto poniendo en la mente que debemos conducirnos en nuestra vida cristiana por fe y no por lo que llegan a ver nuestros ojos. El desánimo es real, hermano. ¿Te vas a desanimar? Los tropiezos están en todo momento. La incredulidad, la dureza del corazón, los afanes, los tropiezos, el pecado de otros, nos puede tropezar y puede evitar que andemos en el camino de Dios. Por lo tanto, la única manera de caminar ese camino es por fe, poniendo la mirada en lo eterno. Enoc anduvo con Dios y dice ahí 300 años. Podríamos preguntar, ¿y los primeros 65 fue rebelde a Dios? Fue un parteaguas para decir, a los 65 años se engendró a tal. Y en los otros 300, en lugar de decir vivió, dice anduvo con Dios. Pero tenemos que concluir que toda su vida él anduvo con Dios. Él caminó con Dios, él obedeció a Dios, él creyó a Dios. En el versículo 24 se repite esta frase, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Por lo tanto, el camino de Enoc tuvo una ruta diferente a la de todos los hombres. Su fin no fue la muerte. Mientras que todos vamos a morir y todos ya murieron, él no. Él desapareció. Literalmente la frase es, no fue encontrado porque Dios se lo llevó. Una vida de cercanía con Dios, de fe en Dios y de amor por Dios fue recompensada por esta gran bondad de permitirle alcanzar la meta de lo que él buscaba, que era seguir caminando con Dios. Y aquí me gustó este contraste. Mientras que Abel vivió poco, Enoc vivió mucho. ¿Cuánto tiempo habrá vivido Abel? Me salió una pintura de esas de la Edad Media con respecto a cuando Caín invita a su hermano Abel para ir al campo. Y pintaron a Caín como un hombre pues ya grande, incluso todo lleno de barba, un pelo así despeinado y una cara así, ¿no? Y que llevaba de la mano prácticamente era un niño lo que él llevaba. Y bueno, lo ponen como muchas veces son los retratos de la Edad Media, pues casi parece una mujer. Caín va con sus sandalias, con su ropa como de cazador, y Abel incluso va descalzo y va casi así, ¿no? Se ve que él lo lleva. No sabemos qué edad tenía Abel, pero no vivió mucho tiempo.
Cuando llegó el tiempo de ofrecer el sacrificio, él lo ofreció y lo mató su hermano. En contraste, Enoc vivió mucho más, 300 años. Claro, comparado con Matusalén, pues no llega, ¿verdad? Pero comparado con Abel, vivió mucho. Abel fue el primer muerto y Enoc fue el primero sin morir. Abel habló por medio del clamor. Recuerdan que Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Qué clamaba? Justicia, justicia. Enoc desaparece sin hacer ruido. Y ese silencio da testimonio de su fe. Como fue el clamor de Abel, ahora es el silencio y la desaparición de Enoc. Por la fe, Enoc, dice Hebreos 11:5, fue trasladado al cielo para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez se menciona que él fue agradable a Dios. Él anduvo con Dios, él fue obediente a Dios y él estuvo al pendiente siempre de lo que dijimos que significa agradar, satisfacer las demandas de Dios, satisfacer lo que Dios estaba pidiendo, principalmente era fe, creer en que Él existe, y esta recompensa la vemos ahí, la recompensa de no ver muerte. Recordamos el versículo lema, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Terminamos con esta conclusión, punto número 3. Dios da testimonio de los que se acercan a Él con fe. Así como se acercó Abel, se acercó Enoc, y así podemos acercarnos nosotros. Como conclusión de estos dos testimonios, podemos ver que la vida de fe es agradable a Dios. La vida de fe es agradable a Dios. Ellos tuvieron convicciones acerca de lo que Dios dijo y de lo que Dios hizo y les pidió. Ellos sabían que Dios era el Señor, que ellos eran pecadores y que necesitaban una vida de cercanía con Él. Para nosotros, en el día a día, hay pruebas que nos suceden y esas pruebas deben llevarnos a confiar en el Señor, a depositar nuestra fe en Él para poder caminar en Él o caminar con Él. Este es el único camino que le agrada. Si las pruebas las resuelves en tus fuerzas, saliste del problema, pero no agradaste a Dios. Aún tus pecados, venciste algún pecado, pero no lo hiciste en el Espíritu Santo, venciste el pecado, pero no agradaste a Dios. Tus buenas obras, haces muy buenas obras, pero no las haces con fe en el Señor, ni para su gloria, no estás agradando a Dios. Por lo tanto, es tan importante lo que somos como lo que hacemos, o podríamos decir lo que hacemos es resultado de lo que somos. Enfoquémonos en lo que somos. La vida de fe es agradable a Dios y la vida de fe trae recompensas. Puede ser que esta recompensa no llegue en esta vida, como le sucedió a Abel. El rencor, el enojo de su hermano lo mató, pero la recompensa llegó. Él estuvo con el Señor. Dios, dicen algunos teólogos, y esta frase me ha gustado, Dios a final de cuentas le dará a cada quien lo que anhela, lo que más anhela. ¿Anhelas el cielo? Porque en el cielo dice que ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni llanto, ni enfermedad. ¿Por eso anhelas el cielo?
o porque está Dios ahí. Porque muchas personas pueden solo anhelar el dejar de sufrir. Pueden anhelar eso, una vida de plenitud, de abundancia, de paz, de ya no hay maldad, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, nadie muere, ya la hice, pero ¿qué crees que va a estar Dios ahí? Dios a final de cuentas le dará a cada quien lo que más anhela. ¿Anhelas al Señor? Él te lo dará. ¿Anhelas andar en la carne? ¿Anhelas el pecado? ¿Anhelas o vives constantemente queriendo engañar a Dios, queriendo burlarte de Dios, queriendo darle la impresión de que lo amas y con tal de que te dé el cielo, pues hay que hacer tal y tal y tal cosa? Pero esto ni siquiera es lo que yo quiero. Ni siquiera esto me satisface. Esto no me llena. Yo no vivo, yo no ando con Dios. Lo que anhelas a final de cuentas en tu corazón, eso se te concederá. Por supuesto, no estamos contradiciendo y no queremos que se confunda esto, ¿verdad? Ni queremos sembrar en ustedes ahora el anhelo profundo. Sí, Señor, por favor, por favor. No, es por fe en Cristo Jesús, es por gracia la salvación, pero todo esto se traduce en una vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás anhelando caminar con Cristo o es para ti un pesar caminar con Cristo? Es una imposición. Es lamentable que los niños cuando crecen se apartan del Señor. Podemos llegar a una deducción, pues es que entonces venían por imposición de los padres, mas no por una convicción. Cuando el Señor los rescate y los traiga, les permita perseverar y que desde niños les permita perseverar y tener esa convicción. Y eso como padres tenemos también esa responsabilidad de explicarles constantemente el Evangelio. Mira, no porque yo crea en el Señor y yo vaya a la iglesia, significa que tú ya la hiciste. Dicen algunos, Dios no tiene nietos. Es que mi papá tiene fe, ¿sí? ¿Tu papá? ¿Y tú? Yo soy su hijo. Él es hijo de Dios, yo soy nieto de Dios. No, no aplica. Dios solo tiene hijos. La fe nuestra es para con Él solamente. Esta recompensa, o más bien esta vida, se reflejará en esa recompensa. Si caminamos siguiendo a Dios en una vida que le agrada, veremos entonces una recompensa. Y si no tenemos fe, si no obedecemos al Señor, si no vivimos una vida de cercanía con Él, nos pasará lo mismo que a Caín. El pecado nos asedia. El pecado te codicia, está a la puerta y te quiere destruir. Por lo tanto, hay que dominarlo. Terminamos con estos textos, con este texto simplemente reconociendo el ejemplo que vemos en estos hombres. El ejemplo de Abel, el ejemplo de Enoc. Ellos conocían a Dios, ellos amaban a Dios, ellos obedecían a Dios y como resultado agradaron a Dios. ¿Estás dispuesto a esto, hermano? Que tu fe te lleve a conocer a Dios. No puede ser una fe infundada, es una fe en el conocimiento de su palabra. Ese conocimiento va a desarrollar tu amor por Dios y ese amor por Dios, dice Cristo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ese amor por Dios va a hacerte que obedezcas sus mandamientos y como resultado vas a tener una vida agradable a Dios. Pues que al igual que estos hombres, hermanos, mantengamos esa fe, sigamos adelante viviendo por fe y viviendo vidas que dan fruto y testimonio de nuestra fe. Porque puede ser que haya fe sin obras y esa fe es muerta, no sirve para nada. La fe
debe producir obras y debemos ir caminando pues en la vida del Señor. Quedémonos con estos testimonios tan hermosos, tan agradables de esas vidas entregadas a Dios, devotas a Dios, consagradas a Dios, e imitemos la fe de estos hermanos. Oremos. Padre bueno, tú nos has dado la revelación de quién eres tú, de cuál es tu voluntad, de cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y Padre, has derramado tu bondad y tu gracia al comunicarnos este mensaje. Y queremos, Señor, aferrarnos a esa promesa por medio de la fe, a que tú aumentes nuestra fe día con día y a que caminemos por fe diariamente, confiando en lo que tú eres, en lo que tú has dicho y obedeciendo, no ciegamente, sino con un propósito y con una promesa, lo que tú nos has establecido, Señor. Tampoco con una fe impuesta por alguien más, sino con una convicción que brota de adentro hacia afuera, y esa convicción solo puede ser desarrollada por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a caminar en fe, a vivir tomados de tu mano, a ir en el camino correcto, a seguirte, Señor, con todo nuestro corazón y avanzar en este camino, para que al final de nuestra caminata en esta tierra alcancemos tu gloria, Señor, como tú lo has prometido también. Te alabamos, te bendecimos y rogamos que este mensaje también logre despertar el anhelo en muchos de tener esa fe en Cristo. Y de aquellos que su fe ha sido vana o ha sido inútil o muerta o pasajera, pues también que logres confrontar sus corazones para que tengan una fe correcta en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ayúdanos a todos, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes.